Noticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales informaciones de la jornada. Estas y más noticias están disponibles en nuestra página web www.puranoticia.cl. Además, nos puedes ver a través del canal 177 de Zapping. También saludamos a quienes nos escuchan en la radio en La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar, Valparaíso, Viña, Quilpué, Villa Alemana, San Antonio, a través del 102.5 en la frecuencia modulada. Saludos para todas y todos y comenzamos de inmediato con la lectura de los titulares para hoy. Emiten aviso especial de mal tiempo para el borde costero desde Valparaíso al Maule. Paso Los Libertadores cumple 22 días cerrados por acumulación de nieve. Ya es el segundo cierre más prolongado de su historia. Alcaldesa de Quilpué pide reabrir catastro de las fichas básicas de emergencia para que afectados de temporales accedan a ayudas estatales. Ángela Vivanco declara por primera vez en el caso Muñeca Rusa. Estoy tranquila, dijo. Camioneros del Biobío rechazan freno a proyectos viales y evalúan movilizaciones. Sistema de admisión escolar 2027. Postulación estará abierta hasta el 27 de agosto. Suspenden clases e inician sumario sanitario por gran incendio químico en Quilicura. Quintero inicia recuperación del borde costero tras daños provocados por los recientes temporales. Vamos de inmediato y les invitamos a revisar las informaciones que tenemos preparadas para esta jornada. A propósito de nuestro titular, emiten aviso especial de mal tiempo para el borde costero desde Valparaíso al Maule. La condición estará vigente hasta la madrugada del día jueves y considera vientos de hasta 70 kilómetros por hora, esto en el área oceánica comprendida desde Quintero al sur de nuestro país. Revisemos más detalles. Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso especial de mal tiempo para el área oceánica comprendida entre Quintero y Punta Boyeruca, debido al pronóstico de fuertes vientos que afectarán al borde costero entre este miércoles y la madrugada del jueves. Según informó la Armada, la condición comenzará a regir desde las 12 horas de este miércoles 5 de agosto y se extenderá hasta las primeras horas del jueves 6, abarcando parte de las regiones de Valparaíso y Maule. Desde el Centro Zonal de Meteorología Marina indicaron que se esperan vientos de hasta 70 kilómetros por hora, tanto en sectores donde predominará el componente norte como en aquellos donde el viento será el componente sur. Desde el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso se ha emitido un aviso especial y de mal tiempo para el área oceánica entre el sector de Quintero hasta Punta Boyeruca, que afectará a contar del día miércoles 5 a las 12 horas hasta la madrugada del día jueves 6 de agosto. Se espera que los vientos alcancen los 70 km por hora, tanto en localidades donde el viento afectará del componente norte, como en aquellas que se verán afectadas por viento del componente general sur. Las autoridades recomendaron a la comunidad mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales de la Armada y adoptar todas las medidas de precaución necesarias en el borde costero. Las intensas nevadas mantienen suspendido el tránsito por el Paso Los Libertadores, principal ruta terrestre entre Chile y Argentina. Esto desde el 14 de julio. En la alta cordillera se acumulan cerca de 6,6 metros de nieve, mientras continúan las labores de despeje la ruta internacional. Revisemos más detalles de esta información.
El paso fronterizo Los Libertadores cumplió este miércoles 22 días consecutivos cerrado debido a las condiciones meteorológicas en la alta cordillera, convirtiéndose en el segundo cierre ininterrumpido más extenso de su historia. Desde el 14 de julio, las intensas nevadas han mantenido suspendido el tránsito internacional con una acumulación cercana a los 6,6 metros de nieve. El delegado presidencial provincial de los Andes, Ricardo Figueroa, explicó que las condiciones de seguridad y transitabilidad aún no permiten reabrir el complejo fronterizo, ya que persisten riesgos asociados al estado de la ruta y a la nieve acumulada. En paralelo, equipos de vialidad del Ministerio de Obras Públicas, apoyados por maquinaria especializada, funcionarios de otras regiones y personal de la Escuela de Montaña del Ejército, continúan con las labores de despeje entre Guardia Vieja y el complejo fronterizo. Sin embargo, el tramo entre Los Libertadores y el túnel Cristo Redentor sigue presentando las mayores dificultades debido al espesor y dureza de la nieve. Sigue trabajando maquinaria arduamente de nuestro tremendo equipo de vialidad, que ha trabajado todos estos días intensamente y que progresivamente, de forma muy adecuada, de forma muy segura, de forma muy responsable, ha ido despejando el camino. Ya tenemos un gran avance de lo que implica la ruta de Guardia Vieja hasta el complejo y ahora lo estamos haciendo desde el complejo hacia el túnel. Aunque las condiciones climáticas han dado una breve ventana para avanzar en los trabajos, los pronósticos anuncian nuevas nevadas durante los próximos días, por lo que las autoridades descartaron fijar una fecha para la reapertura del principal corredor terrestre entre Chile y Argentina. Cambiamos de tema porque la alcaldesa de Quilpué pide reabrir catastro de ficha básica de emergencia para afectados por temporales para que accedan a estas ayudas estatales. La jefa comunal advirtió que aún existen más de 500 encuestas pendientes tras el sistema frontal y solicitó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia extender el proceso para evitar que damnificados queden fuera de este bono de recuperación, entre otros beneficios. Revisemos más detalles de esta información. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, expresó su preocupación por el cierre del proceso de levantamiento de la ficha básica de emergencia FIBE, advirtiendo que más de 500 familias de la comuna aún no han podido ser encuestadas tras el sistema frontal y podrían quedar fuera de las ayudas estatales. La jefa comunal señaló que el municipio ha reforzado el trabajo en terreno, incluso triplicando los equipos destinados a aplicar las encuestas, aunque aseguró que todavía resta un número importante de hogares por incorporar al catastro. Por ello, solicitó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia extender o reabrir el proceso. Como municipalidad hemos redoblado e incluso triplicado los esfuerzos con la contratación de móviles y profesionales para la aplicación de la encuesta y aún así nos quedan más de 500 por aplicar. Solicitamos al Ministerio de Desarrollo Social y Familia reabrir o extender el proceso. Corti sostuvo que el principal objetivo es evitar que personas afectadas queden excluidas de beneficios como el bono de recuperación debido a plazos administrativos, enfatizando que la prioridad debe ser entregar una respuesta oportuna a quienes enfrentan las consecuencias de los recientes temporales. Para garantizar que todos los damnificados puedan acceder al bono de recuperación y a los apoyos comprometidos. Hoy lo importante es responder con sentido de urgencia a quienes lo perdieron todo. Desde el municipio indicaron que continuarán realizando gestiones para que todas las familias damnificadas sean consideradas en el catastro y puedan acceder a los apoyos comprometidos por el Estado para enfrentar la emergencia. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Ustedes nos ven en la televisión, nos escuchan en la radio, nos lee en la web. Vamos a otras informaciones porque la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acudió al OS7 de Carabineros tras solicitar su propia declaración ante la Fiscalía por delitos de cohecho y lavado de activos. La diligencia, que podría extenderse por 2 días, la enfrenta mientras cumple el arresto domiciliario total. Vamos a revisar el detalle de esta información en el siguiente informe. La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, llegó este miércoles hasta las dependencias del OS7 de Carabineros en Providencia para prestar declaración por primera vez en el marco de la declaración del denominado caso Muñeca Rusa, causa en la que está formalizada por cohecho reiterado y lavado de activos. La diligencia fue solicitada por la propia exmagistrada y se desarrollará ante funcionarios especializados en el marco de la investigación que lidera la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Se estima que el interrogatorio podría extenderse hasta este jueves.
Actualmente, Vivanco permanece con la medida cautelar de arresto domiciliario total, decretada hace 2 meses, luego de cumplir 4 meses en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. A su llegada al OS7, la exministra afirmó que se encuentra tranquila y preparada para responder todas las consultas de los investigadores. Tranquila, tengo conocimiento de la causa. Ya varias veces he dado declaraciones a la prensa sobre ella, así que tranquila y preparada para responder todo aquello que se me pregunte. ¿Cuánto podría durar esta diligencia, Ángela? ¿Esperan declarar por varios días? Puede ser por más de uno, no lo sabemos, depende de cómo vayamos en la declaración. Además comentó que ha enfrentado problemas de salud y que no ha podido visitar a su pareja, el abogado Gonzalo Miqueles, quien permanece en prisión preventiva por la misma causa. Tranquila, haciéndome exámenes médicos, en eso está. ¿Cómo está usted a nivel personal? Tranquila, pero como digo, con temas de salud que he tenido que abordar. ¿Ha podido conversar con Gonzalo? ¿Lo ha ido a visitar? No. Vamos a otro tema porque la Confederación Nacional de Dueños de Camiones rechazó la decisión del Ministerio de Hacienda de suspender la tramitación del proyecto Viales, esto en la ruta 160 y también en la autopista Concepción-Talcahuano, acusando que la medida posterga obras estratégicas para la conectividad del Biobío. El presidente regional y vicepresidente nacional del gremio, Germán Faúndez, sostuvo que las iniciativas permitirán disminuir los tiempos de traslado, aumentar la seguridad vial y también mejorar la competitividad logística de una de las zonas productivas más importantes de nuestro país. El dirigente afirmó que la región no puede continuar siendo una variable de ajuste ante la estrechez fiscal y advirtió que retrasar estas obras significará mayor congestión, más accidentes y un aumento de los costos para el transporte de carga. La organización pidió al gobierno considerar la suspensión y señaló que si no existe una respuesta, podría convocar a movilizaciones junto a otros gremios productivos y también organizaciones sociales de la región. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Las postulaciones al sistema de admisión escolar 2027 estarán abiertas hasta el día 27 de agosto. Este proceso es para los recintos públicos y particulares subvencionados, que no funciona por orden de llegada y se va a realizar a través del sitio web oficial. El Ministerio de Educación recomendó incluir al menos 6 opciones y recordó además que el trámite estará disponible hasta las 14 horas de esta jornada. Revisemos el detalle de esta información. El Ministerio de Educación abrió el período principal del Sistema de Admisión Escolar SAE 2027, proceso que permite a las familias postular a establecimientos municipales de los servicios locales de educación pública SLEP, de administración delegada y particulares subvencionados. Las postulaciones estarán disponibles hasta las 14 horas del jueves 27 de agosto. La ministra de Educación, María Paz Árzola, llamó a las familias a revisar con calma la información disponible sobre los establecimientos y recordó que el orden o la fecha de postulación no influye en los resultados. Además, los apoderados podrán modificar su postulación las veces que estimen necesario hasta el cierre del proceso. El SAE está dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema escolar, quienes buscan cambiarse de establecimiento, alumnos sin continuidad educativa, estudiantes que se reincorporan al sistema y extranjeros residentes en Chile que deseen acceder a un colegio con financiamiento estatal. Desde el Ministerio recomendaron postular solo si realmente se busca un cambio de establecimiento, ya que obtener un nuevo cupo implica perder automáticamente la vacante en el colegio actual. Asimismo, aconsejaron incluir al menos 6 establecimientos entre las preferencias para aumentar las posibilidades de asignación y guardar el comprobante una vez finalizado el trámite. Seguimos en el plano educacional porque suspenden las clases e inician sumario sanitario por el gran incendio químico, esto en la comuna de Quilicura, en la región metropolitana. El siniestro afectó a 2 plantas químicas y ya se encuentra contenido. Autoridades decretaron la suspensión de estas actividades escolares y la empresa arriesga millonarias multas. Revisemos el detalle. El gigantesco incendio que desde la noche del martes afecta a 2 plantas químicas en la comuna de Quilicura se mantiene contenido, mientras continúan las labores de bomberos y las autoridades investigan las causas del siniestro. La emergencia obligó a suspender las clases en toda la comuna y motivó el inicio de un sumario sanitario contra una de las empresas involucradas.
El fuego se originó en la empresa química Panimex, presuntamente tras una explosión provocada por una fuga de amoníaco, y posteriormente se propagó a la firma Cloramón. En el combate de las llamas trabajaron 35 compañías de bomberos y cerca de 250 voluntarios, mientras se estableció un perímetro de evacuación de 800 metros debido al riesgo de nuevas explosiones. La Seremi de Salud Metropolitana confirmó el inicio de un sumario sanitario y la prohibición de funcionamiento para Panimex, empresa que registra incendios anteriores en 2013, 2014 y 2017. La investigación determinará eventuales incumplimientos a las medidas de seguridad, los que podrían derivar en sanciones más severas por reincidencia. Ha sido objeto de sumarios que han sido sancionados y donde se le ha instruido que implemente medidas de seguridad y de control. Trabajo de fiscalización que se ha hecho también con el municipio. Y en ese orden vamos a investigar qué fue lo que pasó en este minuto. Lo que sabemos fue que ocurrió en la zona de producción. Por lo que nosotros hemos visto durante el incendio, hay algunos dispositivos de control que no vemos que estén funcionando como deberían estarlo. Debido a la toxicidad del incendio, el Servicio Local de Educación Pública SLEP Los Libertadores suspendió las clases en escuelas, liceos, jardines infantiles y salas cuna de Quilicura. En tanto, las autoridades anunciaron que se determinarán las responsabilidades correspondientes una vez concluidas las pericias. Estamos en hora de noticias. Codelco informó la suspensión temporal de las actividades de desarrollo y construcción del proyecto Andes Norte de División El Teniente, tras detectar un fenómeno sísmico emergente asociado a la profundidad de las obras. La decisión fue adoptada de manera preventiva mientras continúan los análisis técnicos. Hay más detalles de esta información. La estatal explicó que la medida se basa en antecedentes recopilados durante los últimos meses, los que permitieron identificar condiciones distintas a los riesgos sísmicos que históricamente han sido gestionados en la operación. Según detalló la compañía, los estudios realizados apuntan a la existencia de un riesgo emergente relacionado con la mayor profundidad alcanzada por las faenas del proyecto, una situación que sigue siendo investigada por equipos especializados. Ante este escenario, Codelco decidió detener temporalmente los trabajos en el sector mientras se fortalece el conocimiento técnico disponible y se definen nuevas medidas de control para garantizar una operación segura. La suspensión involucra tanto a las actividades propias del proyecto como a las empresas contratistas que participan en las labores de desarrollo y construcción de Andes Norte. Pese a esta decisión, la minera precisó que los sistemas de monitoreo sísmico, los protocolos de seguridad y las operaciones productivas de la División El Teniente continúan funcionando con normalidad en el resto de las instalaciones. El anuncio de Codelco Chile respecto de la suspensión de faena en el sector Andes Norte de la División El Teniente de Codelco abre un interrogante bastante fuerte, porque siendo plausible proteger la seguridad minera como corresponde, sin embargo, hay 3.000 trabajadores con sus familias que van a cesar sus funciones. De modo tal que la mitigación, el desempleo, que ya es muy alto en la región de O'Higgins, está en los más altos por sobre el promedio de Chile, obviamente se va a ver afectado. Vamos a otro tema porque Quintero inicia recuperación del borde costero tras daños provocados por el temporal. El municipio desplegó personal, maquinaria y también apoyo de una empresa para limpiar la playa, reparar el camino hacia Loncura y también recuperar el skate park. Efectos por el sistema frontal y, por supuesto, tenemos más detalles en el siguiente informe. La Municipalidad de Quintero inició los trabajos de limpieza y reparación del camino y borde costero que une Quintero con Loncura, tras los daños provocados por los últimos temporales que afectaron a la comuna. Las intensas marejadas dejaron toneladas de residuos, algas, barro y otros materiales, impidiendo el tránsito seguro por este concurrido sector. Por instrucción del alcalde Rolando Silva, se desplegó personal y maquinaria municipal de la Oficina Municipal de Loncura, además del apoyo de una empresa contratista con el objetivo de acelerar la recuperación del borde costero y restablecer las condiciones de seguridad para vecinos y visitantes. Hoy día estamos enfocados en la limpieza en el borde costero Quintero-Loncura, ya que por el temporal obviamente causó muchos daños y también el mar botó muchos residuos y hay que realizar una limpieza profunda en ese sector,
quedó no en óptimas condiciones para transitar por el lugar. Las labores consideran la limpieza integral de la playa, el despeje y reparación del camino, además de la recuperación del skate park, infraestructura que también resultó afectada por la fuerza del sistema frontal. Desde el municipio destacaron la importancia de rehabilitar este espacio turístico lo antes posible. La municipalidad informó que los trabajos continuarán hasta completar el despeje del sector y que el borde costero Quintero-Loncura será reabierto únicamente cuando el camino y el paseo peatonal se encuentren en condiciones seguras para el tránsito de peatones y vehículos. Vamos a cambiar de tema porque Carabineros detuvo en el centro de Viña del Mar a un hombre que mantenía prófugo de la justicia y que registraba 2 órdenes de detención vigentes. El imputado acumulaba un extenso historial policial por diversos delitos. Hay más detalles en el siguiente informe. La captura fue realizada por personal de la sección de investigación policial de la primera comisaría de Viña del Mar, esto en el marco de diligencias destinadas a ubicar a personas requeridas por los tribunales. Según informó Carabineros, el detenido era buscado por los juzgados de garantía de Viña del Mar y Quilpué. Mantenían órdenes de captura vigente en su contra. Este sujeto posee un amplio prontuario policial con 89 reiteraciones por distintos delitos, entre ellos hurtos, receptaciones, robos por sorpresa, amenazas, violencia intrafamiliar y también usurpación de identidad. Desde la policía uniformada señalaron que gran parte de sus antecedentes corresponden a delitos contra la propiedad, especialmente hurtos cometidos en distintas circunstancias. Carabineros de la sección de investigación policial SIP de la primera comisaría de Viña del Mar detuvo un hombre que mantenía 2 órdenes de detención vigentes emitidas por los juzgados de garantía de Viña del Mar y Quilpué. El imputado registra un amplio prontuario policial con 89 reiteraciones por diversos delitos, principalmente por hurto. Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del tribunal competente para su control de detención, mientras continúan los operativos destinados a ubicar a otras personas prófugas de la justicia. Tras su captura, fue puesto a disposición del tribunal competente para su respectivo control de detención. Este procedimiento forma parte del trabajo permanente que realiza Carabineros para ubicar y detener a personas prófugas de la justicia. Estamos en hora de noticias. Investigación por carreras clandestinas dejó a 2 detenidos y vehículos incautados, esto en la comuna de Putaendo y también en San Esteban. El operativo del SIP de Carabineros permitió detener a 2 sujetos, además de decomisar 2 autos que fueron usados en las competencias ilegales desarrolladas en el bypass de la ruta 60CH. Revisemos el detalle de esta información. Personal de la sección de investigación policial de la tercera comisaría de Carabineros de los Andes detuvo a 2 personas e incautó 2 vehículos en el marco de una investigación por carreras clandestinas que se desarrollaban en el sector del bypass de la ruta 60CH. El primer procedimiento se realizó durante la mañana en el sector de Rinconada de Silva, en la comuna de Putaendo, donde fue detenido un joven de 19 años que mantenía una orden de detención vigente por su presunta participación en los hechos investigados. Más tarde, Carabineros efectuó un segundo operativo en la comuna de San Esteban, donde concretó la detención de un segundo involucrado de 22 años, además del registro de un inmueble autorizado judicialmente. Como término de una investigación desarrollada por parte del personal SIP de la tercera comisaría de los Andes, se logró y concretó la detención de 2 sujetos, los cuales habrían participado en las carreras clandestinas realizadas en la ruta 60CH a la altura del bypass. Por resultado de las diligencias, la policía incautó 2 vehículos presuntamente utilizados en las carreras clandestinas. Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras la investigación continúa para determinar la posible participación de otros involucrados. Las diligencias se llevaron a cabo en las comunas de Putaendo y San Esteban, logrando con esto la incautación de 2 vehículos, los cuales habrían sido utilizados en estas carreras ilegales. Los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público. Tenemos más informaciones. Carabineros desbarató un punto de comercialización de drogas en el sector del Peumo, esto en la comuna de La Ligua. El procedimiento culminó con 2 personas detenidas y la incautación de distintas sustancias ilícitas. El operativo fue realizado por personal de la sección de investigaciones policiales de la comuna. Hay más detalles en el siguiente informe. Las diligencias se desarrollaban en el marco de labores de vigilancia cuando los funcionarios detectaron una presunta transacción de drogas, una situación que motivó una intervención inmediata en el lugar.
Al percatarse de la presencia policial, uno de los involucrados intentó escapar por los patios de diversas viviendas del sector, arrojando una mochila durante su huida para deshacerse de la evidencia. Pese al intento de fuga, el sujeto fue alcanzado y detenido por personal de la CIP, mientras que el segundo involucrado también fue capturado durante el procedimiento. La mochila recuperada contenía una importante cantidad de pasta base y clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo que sería producto de la comercialización de drogas. Personal de la sección de investigación policial CIP de la primera comisaría de La Ligua logró desarticular un punto de venta de droga en el sector del Peumo, en la comuna de La Ligua. Esto a través de una vigilancia realizada en el sector, se pudo en flagrancia establecer una compra y venta de diferentes estupefacientes en el lugar. Conforme a estos antecedentes, personal se aproximó a estos vendedor y comprador, logrando la detención de ambos y logrando en el vendedor encontrar más de 1.600 dosis de pasta base de cocaína y más de 200 envoltorios con clorhidrato de cocaína. Los dos detenidos mantienen antecedentes policiales y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para enfrentar el respectivo control de detención por infracción a la ley de drogas. Vamos a hacer el primer alto de la jornada y ya volvemos con más informaciones en Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Vamos a revisar los titulares de esta jornada. Emiten aviso especial de mal tiempo para el borde costero desde Valparaíso al Maule. Paso Los Libertadores cumple 22 días cerrado por acumulación de nieve. Ya es el segundo cierre más prolongado de su historia. Alcaldesa de Quilpué pide reabrir catastro de fichas básicas de emergencia para que afectados por temporales accedan a ayudas estatales. Ángela Vivanco declara por primera vez en el caso Muñeca Rusa. Estoy tranquila, dijo. Camioneros del Biobío rechazan freno a proyectos viales y evalúan movilizaciones. Sistema de admisión escolar 2027. Postulación estará abierta hasta el 27 de agosto próximo. Suspenden clases e inician sumario sanitario por gran incendio químico en la comuna de Quilicura, en Santiago. Quintero inicia recuperación del borde costero tras daños provocados por el temporal. Vamos a entrar en detalle de las informaciones porque el cierre del Paso Los Libertadores ya comienza a impactar la economía. Para analizar sus efectos vamos a conversar con Felipe Olkers. Él es director de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello, a quien saludamos. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, señor Suárez. Un gusto en saludarlo a usted y a todos los radioescuchas y televidentes de Pura Noticia. Bien, pues ya habíamos conversado en la semana, hoy día vamos a conversar de un tema que también es importante para la economía nacional. Felipe, ¿qué impacto económico tiene para nuestro país, para Chile, que el Paso de los Libertadores permanezca cerrado por más de 3 semanas ya? Claro, esto, como bien usted bien dice, señor Suárez, lleva más de 20 días cerrados, con nieve acumulada, hay camiones que están varados con mucha mercadería. Se habla de 2.700 camiones declarados ayer por la delegación de Valparaíso en la provincia de Cuyo y en Mendoza. Por supuesto que esto por el momento no hay un impacto económico importante aún, porque hay bastante mercadería en Chile. Sin embargo, hay que estar atentos porque se nos viene ahora el 18 de septiembre. Sabemos de que los distintos proveedores importadores de carne tienen los productos, muchos ya importando desde ahora, y esperemos que ya la próxima semana esto se reabra y podamos tener una tranquilidad en cuanto al abastecimiento de productos. Tenemos que entender también, señor Suárez, que esta es la vía más importante que tenemos entre Argentina y Chile, es alrededor del 70% del comercio terrestre. Y no solamente es para abastecer a Chile, sino que también
vienen muchos camiones desde Paraguay, desde Brasil y también de Argentina, que salen por puertos chilenos hacia Asia, principalmente grano y productos de alimentación para llegar a China y a consumidores en el exterior. Felipe, ¿cuáles son los sectores productivos que se verían más afectados o perjudicados por esta interrupción del principal correo terrestre entre Chile y Argentina? Pero usted también habla de Paraguay, de Brasil, que también son un paso importante para el traslado de mercadería de esos países. Por supuesto, claro, estos 20 días traen obviamente dificultades para el abastecimiento. Como bien les decía, los productos que están ingresando por estos pasos en general es carne bovina, que son los más sensibles para la interrupción prolongada. Como bien les decía, el tema del 18 de septiembre, ya en un mes más ya empiezan a pagar los aguinaldos y la gente necesita mercadería para poder celebrar el 18 de septiembre. El otro producto son los lácteos, como bien les decía, los granos, el aceite comestible, todo lo que son frutas y algunas hortalizas. Y, señor Suárez, lo que también impacta de alguna forma, más allá de comida en los supermercados, hay elementos vinculados con repuestos automotrices, maquinaria industrial, algunos productos farmacéuticos, productos químicos, que de alguna manera son productos que muchas empresas los traen desde afuera y tienen que ver la forma de poder compensar y buscar soluciones para poder entregar ellos mismos, estas empresas, sus propios productos hacia otras compañías o hacia el consumidor final. Felipe Olkers está con nosotros, él es director de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Y Felipe, ¿qué consecuencias puede tener este cierre para las exportaciones e importaciones, especialmente de lo que conversaba usted de los productos cárneos y, ¿por qué no, todos los productos perecibles? Claro, hay impactos actuales, principalmente hay algunos proveedores desde Argentina que han empezado a desviar los productos, entrando por el paso Jama y el Cardenal Zamoré, que son en Antofagasta y en el sector de Osorno. Eso trae aumento de los costos logísticos, por supuesto, que tienen que ser traspasados hacia los consumidores, lamentablemente. Por otro lado está, como bien decíamos, la presión sobre precios y a cadenas de abastecimiento, es decir, el hecho de que hay una demora y no haya una claridad exacta de cuándo se va a abrir. Claro, algunos proveedores empiezan a entender de que existe una escasez y esto empieza a haber una alza de precios. ¿Okay? Lo otro son los costos más indirectos que no llega directamente al consumidor, pero son los costos por camión parado, es decir, hay miles de dólares por unidad por largas estadías y además las condiciones difíciles para las personas que están manejando, ¿okay? Como el frío, la alimentación, que obviamente afecta al capital humano, que sabemos que hay que ser bien valiente para cruzar la cordillera desde los distintos lugares para poder exportar o llegar hasta Chile. Pero esperemos también, ¿sí? Perdón, lo que es importante todo esto del traslado de mercaderías y qué sé yo, pero también aquí hay un punto que tal vez no lo hemos minimizado un poco, que es el turismo, que también resiente tanto a la zona costera nuestra como también a otras zonas con este tipo de cierres tan largos, tan prolongados, ¿no? Por supuesto, también hay un tema vinculado con el traslado de personas, pero pensemos también de que en esta temporada no son temporadas tan altas, a excepción de que, bueno, que los chilenos vayan más hacia Argentina, pero el flujo de argentinos hacia Chile hoy día no es tan robusto como en otros años, principalmente por los problemas económicos que están habiendo, pero claro, el turismo necesita de personas de Argentina para poder de alguna manera poder mantenerse activos durante las épocas de invierno, que son bastante duras, como bien decíamos la vez anterior, en nuestra querida región de Valparaíso. Estamos conversando con Felipe Olkers, él es director de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Felipe, ¿qué comunas o regiones, hablábamos de Valparaíso y el turismo, pero qué comunas o regiones se ven más afectados con este cierre? En general, como es abastecimiento en general,
claro, esto llega a los grandes productores y afecta al consumo general, señor Suárez. Aquí no hay una región en particular en esta zona hoy día. El hecho de que estemos con algunas pequeñas restricciones de stock producto de este problema que tenemos en la cordillera, no hay una comuna puntual o una región, es decir, esto afecta a la economía como un todo. Pero como bien usted decía, los argentinos vienen a comprar, ha parado, como bien hemos dicho, el flujo de argentinos, llegan a la zona metropolitana, zona central, pero sin perjuicio que todavía hay pasos habilitados en otras zonas que para poder compensar este problema logístico que estaba habiendo aquí en la región de Valparaíso y en los Andes. Felipe, y desde el punto de vista económico, ¿qué costos adicionales deberían asumir las empresas de transporte y también los importadores debido a esta contingencia? Es un tema muy delicado aquí. Yo creo que todavía los costos no están muy claros de los impactos al final en el precio. Sí, como bien decíamos, hay un costo por camión parado, es decir, se mencionan cifras de miles de dólares por unidad por estadías largas. Imagínense que llevamos 22 días con problemas en ese sentido. Entonces, los mismos camiones que ya deberían estar de vuelta y trayendo nuevos productos están todavía varados allá. Y obviamente el problema de la estructura actual son casi 6 metros que existen de nieve. Entonces esto también hay un costo por parte del Estado de mantener las carreteras en forma óptima y transitable, y ya debería haber gente allá arriba. Y el problema que tenemos hoy día, señor Suárez, es que tenemos que se viene un nuevo frente durante estos días, entonces miércoles, jueves o viernes. Entonces esperemos que este problema sea resuelto por parte de las autoridades y de los encargados de la región para darnos solución a nosotros, a los consumidores y a empresas que estamos atentos al flujo de camiones que debería ya reestructurarse en forma clara. De hecho, señor Suárez, hace poco estuve conversando con una persona sobre los cruces desde Argentina a partir de trenes que pudieran llegar en forma más expedita, es decir, de traslado de mercadería, independiente de cómo esté el tiempo, que esto pueda cruzar en forma expedita todos los días. Entonces hay proyectos que están detrás para poder ir mejorando este tema del flujo de camiones en forma más expedita durante la época de invierno. ¿Se pudo prever esto, Felipe? Mire, al final del día, la situación de la naturaleza a veces no sabemos cómo se viene. Yo creo que algunas empresas, como bien les decía, están tomando el camino de ir hacia Antofagasta o hacia Osorno para poder pasar. Entonces, alternativas hay, es decir, no nos vamos a quedar sin mercadería, no va a haber el llamado tampoco a volverse loco. La vuelta es más larga nada más, ¿no? La vuelta es más larga. La vuelta es más larga, pero esto provoca un alza de los costos logísticos, pero desabastecimiento no va a ocurrir en forma dramática, ¿ok? Eso es el llamado también a nuestros queridos radioescuchas, que mercadería y productos para el consumo no vamos a tener una escasez. Bueno, importante es esto, pero también hay que prevenir. Yo por eso le preguntaba a Felipe si se pudo prever esto. El túnel que hemos tenido como que viene el lobo, y no llega. Creo que también esto es parte importante de la economía de ambos países. Argentina y Chile podrían tener un gran gasto de un túnel subterráneo que podría unir como se hace en otros países europeos. Este túnel que hemos tenido la posibilidad muchas veces de poder conversar en temas bilaterales, pero que no se ha llegado a acuerdo por una parte económica. Por supuesto, acá yo tengo entendido que hay un fondo de Singapur que quiere invertir. Acá hay muchas trabas políticas también, señor Suárez. Al final del día es una ruta en que une ambos países.
se tienen que sentar ambos países a conversar para poder llevar a cabo esta ruta. A partir de, como decía bien usted, estos túneles que llegaría hasta el sector de Longotoma y luego hacia los distintos puertos para poder despachar. Es decir, para nosotros los chilenos ya dejaríamos de ser 100% un mercado de recepción de productos, que ya vamos obviamente a seguir siéndolo, pero acá se abre la ruta para poder despachar granos hacia Asia y hacia los mercados de China, Japón, Corea del Sur, que mandan los argentinos todos sus productos y que necesitan puertos de primer nivel para poder llevarlo. Y nosotros nos vamos a transformar en una potencia logística, que es lo que necesitamos. Pero hay que hacerlo. Nuestras fuentes. Claro, señor Suárez, es parte de los políticos, es parte de nuestras autoridades que tienen que estar a la altura, que ya bien como lo habíamos dicho, y de acelerar todo este tipo de inversiones, que hay gente en el extranjero que está dispuesta a desembolsar grandes sumas de dinero para poder hacer esta unión, este tren que una y que el camión se incorpore directamente y baje para poder llegar acá a la zona central de Chile. Pero Felipe, ahí también nos viene una duda. Ya, si vienen empresas extranjeras no van a ir gratis, el Estado no va a poder pagar esta cantidad de dinero por un túnel que va a conectarnos con Argentina. ¿Estamos hablando de más peajes? Entonces como que ahí nos asusta un poco. Sí, lo que pasa, señor Suárez, acá es que lo que hace rentable estas nuevas rutas, este nuevo túnel, es la mercadería, no son las personas. Y hay que considerar que en promedio cruzan 1.200 camiones diarios. El año 2025 fueron casi 430.000 camiones que movilizaron más de 6,5 millones de toneladas. Entonces, como bien les decía, un 70% del comercio terrestre. Lo que pagaría esto sería, sin duda, la mercadería, el peaje a la mercadería. Y tengo entendido, de lo que yo escuché con una de las administradoras de este fondo que quiere invertir, es que después de 20 años que se recupera la inversión, quedaría esta ruta pagada y habilitada para los estados, el estado tanto de Chile como de Argentina, para poder seguir utilizándolo para todos los ciudadanos con nueva infraestructura que necesitamos en forma urgente. Necesitamos mejor infraestructura para nuestro país. Estamos conversando con Felipe Olkers, él es director de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Felipe, este ya es el segundo cierre más prolongado de la historia del complejo fronterizo. Es momento ya de replantear también la infraestructura, no hablemos del túnel, sino que la infraestructura o la estrategia logística para poder enfrentar estos eventos climáticos que son extremos. Por supuesto, hemos tenido, como hemos tenido también temas de la naturaleza en años anteriores en que no llovía nada y este cruce obviamente estaba 100% habilitado. Hoy día estamos al revés, tenemos exceso de lluvias y eso nos está provocando este problema. Yo creo que esto debería ser parte, y es lo que falta también acá, señor Suárez. ¿Cuál es la hoja de ruta que tenemos nosotros en la quinta región para poder establecer una estrategia de crecimiento? Es decir, vuelvo a repetir lo mismo, si seguimos haciendo las cosas igual, vamos a tener los mismos resultados. Es decir, acá yo no veo una mesa de trabajo para establecer qué es lo que queremos nosotros como región a futuro. Entre ellos, este tipo de proyectos de mejora de infraestructura, de conectividad con los demás países, que obviamente nos puede permitir a nosotros en la quinta región, tanto en el puerto de Valparaíso como en el puerto de San Antonio, ser una potencia logística a nivel regional. Ya sabemos las inversiones que se están haciendo en Perú con el puerto de Chancay. Entonces necesitamos nueva infraestructura y una hoja de ruta concreta, señor Suárez, para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestra región, que se encuentra bastante estancada. Finalmente, Felipe, el paso va a seguir cerrado. Seguramente
no vamos a tener la posibilidad de en 4 días más limpiar la ruta y todo lo demás. Los consumidores comienzan a preocuparse porque, claro, aquí las empresas ya tienen un gasto adicional, pero también el consumidor empieza a decir, ¿se van a subir los productos que vienen, sobre todo los productos cárnicos, con este cierre? No, yo diría que no creo que haya un desabastecimiento importante, ¿ok? Lo que sí hay que estar atento a ver cómo se viene este nuevo sistema frontal que han dicho que es bastante grande, que viene con mucha lluvia nuevamente. Y para adelante no se ven sistemas frontales tan fuertes, entonces esperemos que ya la próxima semana pueda haber ya un levantamiento del corredor terrestre y podamos poder reabastecer lo que está pendiente, pero no, aquí no hay un llamado de alarma ni por parte de las autoridades, ni ha salido ningún tipo de retail grande a decir, ¿saben qué? Nos falta esto. Hay mercadería, pero siempre es importante estar monitoreando y viendo cómo se van comportando este tipo de situaciones de la naturaleza que nos va dando restricciones para poder abastecernos de la mercadería que necesitamos, como bien les decía ahora para el 18 de septiembre que empieza a haber festividades en nuestro país. Felipe, agradecerte por este tiempo y por este contacto y dejarnos un poquito más claro también en la parte económica de lo que es este cierre del Paso a los Libertadores. Un abrazo afectuoso, señor Suárez, y también a todos los radioescuchas y televidentes. Gracias, muy amable. Felipe Olkers, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Vamos a cambiar de tema porque el Ministerio de Transportes firmó los contratos con las empresas que van a operar el nuevo sistema de transporte público del Gran Valparaíso, que contempla buses eléctricos, tecnología para contar pasajeros y también en mejores condiciones laborales para los conductores. Vamos a escuchar toda esta información en la voz de Daniel Zunino, a quien le saludamos y quien tiene más antecedentes de esta información. Adelante, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Así es, un importante avance en materia de transporte se acaba de dar hace instantes acá en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso con la firma de los contratos entre el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y las empresas adjudicadas del nuevo sistema. La actividad se desarrolló en dependencias de la Delegación Presidencial Regional y contó con la participación del delegado presidencial regional Manuel Millones y del Seremi de Transporte y Telecomunicaciones Matías Valenzuela. La firma de estos contratos, Ricardo, constituye uno de los principales hitos del proceso de modernización del transporte público acá en la región, ya que formaliza la relación contractual entre el Ministerio de Transporte y las empresas adjudicadas. Con este paso, el proceso deja atrás la etapa de licitación, se avanzó entonces, ahora va a empezar la implementación gradual del nuevo estándar del servicio definido para la conurbación del Gran Valparaíso. Escuchemos al delegado presidencial Manuel Millones. En este caso, las unidades de negocio, unidades de servicio nos han planteado también inquietudes, son legítimas. Esta región tiene un déficit en materia de vialidad y conectividad y por tanto no hay mucho incentivo de usar el transporte público en vez de usar el auto. Y por eso que ahí tenemos que establecer con mucha fuerza los corredores de transporte público. Se hablaba de respecto a los corredores de transporte público, Ricardo, se hablaba también de las necesidades que también necesita el transporte para circular de buena forma en la región. Hay también una crisis en cuanto al tema vial que también se abordó por parte del delegado. El nuevo sistema contempla la incorporación de una flota de buses nuevos, incluyendo vehículos eléctricos y otras máquinas a diésel con el estándar Euro 6, que va a permitir avanzar hacia un transporte público más moderno y sustentable. Además, estos nuevos buses van a incorporar herramientas tecnológicas para mejorar el control y el monitoreo de la operación. ¿De qué estamos hablando entonces? Entre estas medidas van a haber contadores automáticos de pasajeros, tecnología que va a permitir conocer la cantidad de personas que usan el transporte público, cada servicio, y además obtener información para evaluar la demanda, ajustar recorridos y mejorar la planificación de este sistema nuevo ya. Y otro de los cambios relevantes será la modificación de las condiciones laborales de los conductores. Los choferes, según lo que nos contó, pasarán a desempeñarse bajo un sistema de remuneración mediante sueldo en estas empresas, avanzando desde el actual modelo asociado a la recaudación y a la cantidad de pasajeros transportados. Esta medida busca entregar mayor estabilidad laboral también y contribuir a una condición laboral más segura, conducción, bien digo, más segura
evitando que los ingresos dependan directamente del número de usuarios trasladados. Escuchemos ahora al Seremi de Transportes, Matías Valenzuela. En estos casos nosotros vamos a tener contadores de pasajeros, lo cual, tanto para los efectos del recaudo electrónico, a propósito de la evasión que se mencionaba, pero también para el seguimiento del número de pasajeros que realmente están siendo beneficiados con el servicio, va a poder ser medido y fiscalizado por parte del Ministerio de Transporte. Tal como escuchábamos, se busca hacer mejoras, una regulación nueva que busca mejorar la experiencia de viaje de los usuarios mediante mayores estándares de calidad, regularidad y frecuencia, junto con una mejor oferta de transporte, bien digo, y condiciones de accesibilidad universal. Desde el Ministerio de Transporte señalaron que la implementación será gradual y que los nuevos contratos permitirán fortalecer la fiscalización y el monitoreo de las empresas operadoras. Ojalá que esto sea así como se está prometiendo. De esta forma, el Gran Valparaíso, aunque no es tan grande, excluye a ciertas localidades de la región, está avanzando, al menos en lo que es Quilpué y Alemana, Concón, Valparaíso y Viña del Mar, hacia un sistema de transporte público con buses más modernos, tecnología para conocer la demanda, mejores condiciones para sus conductores también, y un servicio orientado a entregar mayor seguridad, frecuencia y calidad a los pasajeros. Es lo que se promete, Ricardo. Daniel, claro, con esto de los sueldos de los conductores, también se va a evitar los típicos y popularmente llamados collereos, ¿no? Y que ponen en peligro muchas veces a quienes van en los buses o micros. Sí, si nos preguntan por fechas también, tenemos que este nuevo sistema estaría ya habilitado durante el primer trimestre, bien digo, del 2027. O sea, hay una cantidad de tiempo prudente para preparar bien la puesta en marcha de este nuevo sistema. O sea, enero, febrero, marzo. Exactamente. Daniel, gracias por este contacto y estamos atentos a cualquier información que pueda entregarnos en el transcurso de esta jornada. Que estemos bien, Ricardo. Darío Zunino, que estaba en las calles de nuestra región de Valparaíso, también entregándonos esta importante información del transporte. Vamos a hacer un nuevo alto y estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de... Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl, jornada de informaciones. Vamos a revisar los titulares. Emiten aviso especial de mal tiempo para el borde costero desde Valparaíso al Maule. Paso Los Libertadores cumple 22 días cerrados por acumulación de nieve. Ya es el segundo cierre más prolongado de su historia. Alcaldesa de Quilpué pide reabrir catastro de la ficha básica de emergencia para que afectados por temporales accedan a ayudas estatales. Ángela Vivanco declara por primera vez en caso muñeca rusa. Estoy tranquila, dijo. Camioneros del Biobío rechazan freno a proyectos viales y evalúan movilizaciones. Sistema de admisión escolar 2027. Postulación estará abierta hasta el 27 de agosto próximo. Suspenden clases e inician sumario sanitario por gran incendio químico en Quilicura. Quintero inicia recuperación del borde costero tras daños provocados por el temporal. A continuación vamos a revisar la entrevista realizada en Pura Noticia Matinal a la alcaldesa de la comuna de La Cruz, Filomena Navia, quien respondió a los cuestionamientos generados tras la filtración de una conversación entre ella y un funcionario municipal sobre el hallazgo de plantas de marihuana en un terreno de la comuna. Vamos a escuchar y ver esta entrevista. Adelante. ¿Qué pasa ese 21 de enero cuando Jorge le manda ese WhatsApp y le dice, alcaldesa, mire lo que encontré? ¿Qué pasó con usted? Bueno, la verdad que había todo un contexto en esos días, habían alertas de incendio en distintos lugares, habíamos tenido reuniones en donde
se hablaba y se identificaban los principales puntos de riesgo que habían de incendio, y en el caso de la comuna de La Cruz, la población 28 de marzo está constituida por un cerro que tiene habitantes que de ocurrir un incendio no tendrían ni siquiera la posibilidad de escapar. Y en ¿Tú conoces bien a todos los vecinos de la 28 de marzo, Filomena? Porque tú eres una de las alcaldesas. Bueno, personalmente, ¿cierto? Te conozco, ¿cierto? Y conozco tu historia en La Cruz. Tú eres una alcaldesa de terreno. ¿Tú conoces a todos los vecinos de la 28 de marzo, no? Sí, mira, la verdad que he ido conociendo a las personas de la 28 de marzo porque la comunidad original fue erradicada y quedaron personas arriba de la 28 de marzo que son hijos de las familias que fueron erradicadas. Y también en ese tiempo habían dudas que se habían levantado porque había ocurrido un hecho puntual en La Cruz que tenía que ver con que un cuerpo de una persona que había sido asesinada había sido abandonado en la comuna de La Cruz, y habían, como dijo el Jorge, pueblo chico, infierno grande, sí. Habían rumores de que esa persona podría estar incluso escondida ahí en la 28 de marzo, porque ahí hay casas que están inhabitadas, entonces hay toda una posibilidad de que eso ocurriera. Entonces también no había mucha disposición de los funcionarios, había miedo de subir a la 28 de marzo. Porque tú habías estado un día antes de ese video, un día antes que Jorge subiera con su dron, ¿cierto?, a hacer este video. Tú habías estado en la población. ¿Y cuál era tu objetivo? Porque en el fondo lo que tú me decías era que tú querías ganar la confianza de los vecinos para que finalmente poder, ¿cierto?, generarle una mejor situación también de vivienda a ellos. Y eso es lo que tú estabas buscando inicialmente, ¿no? Sí, habían 3 objetivos de este diagnóstico comunitario que yo subí personalmente a hacerlo esa noche, acompañada de otras personas, entre ellos un dirigente social que es Hernán Ursúa, que es dirigente social que ahora lo aprovecho de nombrar. Él es una persona de respeto, por decirlo de alguna manera, porque igual ahí la 28 de marzo hay un vínculo que se estaba desarrollando, porque las familias igual tenían molestias. Ellas vinieron a hablar, las mujeres representantes de la 28 de marzo vinieron conmigo a hablar a audiencia de público esa misma semana, y ellas me vinieron a manifestar su molestia de que por qué llevaban tantos días o semanas, en ese tiempo ya ni me acuerdo bien, sin agua, que habían venido a hablar con funcionarios y que finalmente tenían mucho miedo de que hubiera un incendio, que no pudieran escapar, y que además no sabían qué pasaba con este proceso de erradicación, si iban a ser erradicados o no. Entonces me pidieron que personalmente tuviera una reunión con las familias y que los conociera, a los que no conocía, y que trabajáramos en conjunto. Y bueno, yo decidí, la audiencia fue esa misma semana. A mí hay casos que no me gusta dejarlos para otra semana, porque acá vuelvo a reiterar, había amenazas de incendio, entonces exacto. No es como para decir, en el fondo, la idea era, ese día del video, esa noche, se estaba celebrando también el Festival del Guaso de Olmué, ¿cierto? Sí, era el Festival del Guaso de Olmué. Exacto. Oiga, alcaldesa, ya, pero... gente en su casa, por eso pero aquí... Ese día estaban todos viendo el Festival del Guaso en sus casas. Cuando usted va la noche anterior, al otro día va Jorge, sube el dron, ¿cierto? Ve esto, o sea, usted sabe en qué predio o en qué casa o en qué cabaña se graba. ¿Usted sabe entonces, conoce a la persona que tenía esta planta de marihuana? No. Yo lo que hice, aquí hay que poner en contexto, yo fui a hacer la visita de noche a la familia, ¿ya? No había, ahí en la 28 de marzo ni siquiera había luz en la calle. Claro, no, pero me refiero cuando usted ve el registro que le manda Jorge, usted más o menos dice, ¿qué ve? ¿Qué siente usted cuando dice, pucha, porque hay plantas de marihuana? ¿Se aprecian claramente que son plantas de marihuana en la fotografía? Ya, cuando Jorge me llama, antes de que Jorge me llamara y me mandan unas imágenes, yo la verdad que son tantos los mensajes que me llegan a mi teléfono que tengo que ir también filtrando cierto tipo de conversaciones, porque un alcalde, ustedes sabrán que se tiene que preocupar de muchos temas. Entonces empecé a recibir mensajes. Yo la verdad que vi las imágenes, no me detuve a apreciar en profundidad de qué se trataba,
me acuerdo que conversé con alguien en ese momento y alguien dijo, sí, alcaldesa, son eran unos maceteros de unas plantas de cannabis, y lo que en la indicación le digo al Jorge, que de acuerdo a lo que dice, y todos sabemos que estamos en estos cargos, de acuerdo a lo que dice el estatuto administrativo y también en lo que dice el Código Procesal Penal, quien detecta es quien tiene que denunciar. Y en el caso de los funcionarios públicos, acá habían 2 personas, una de ellas es la ex encargada de riesgo y desastre, tenía responsabilidad administrativa, ¿cierto? Y ella estaba con Jorge en ese momento, y ahí es donde se tiene que hacer la denuncia. Los funcionarios están facultados y obligados a hacer la denuncia si ellos ven que ante pero finalmente los funcionarios ni siquiera tienen que pedir, pero los disculpa, funcionarios, Jorge, alcaldesa, ni siquiera tienen que pedir la autorización a un alcalde, lo que tienen que hacer la eso denuncia. Que yo lo refunto en ese audio, y acá pero usted nunca le preguntó, entonces, porque independiente del tema, y yo entiendo, a ver, la posición, escuchamos a Jorge, yo creo que usted también lo escuchó, ¿cierto? Y es súper complejo, y Jorge también habla de mucha cercanía con usted, y también eso se puede entender en el segundo audio, porque uno decía, pucha, la alcaldesa que trata mal al pobre Jorge en el segundo audio, pero después se entiende la cercanía, ya podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero tampoco se justifica, yo creo que, ¿sabes qué, Jorge? Quiero hablar de esto porque dígame. Yo creo que nada justifica todo lo que ha ocurrido, ya acá hay varias situaciones, y yo lamento que acá se hubiese sacado de contexto. Con el Jorge tenemos una confianza de hace muchos años, él bien lo ha dicho. La gente que me conoce a mí sabe que yo tengo una personalidad que es bien intensa, soy bromista, soy intensa, alzo la voz, tengo un tono de voz que es fuerte, porque siempre lo digo, soy una mujer rural, que tenemos una particularidad, pero acá hay un contexto que se dio. Yo con el Jorge conversé después, aquí no hay un afán de mi parte de dañar al Jorge, porque yo al Jorge le tengo mucho cariño. Yo lo vi afectado, y mi indicación fue concentrarme en la presión que tenía en ese momento. Jorge, aparte, alcaldesa, la sensación que me queda a mí, Filomena, estamos con Filomena Navia, alcaldesa de la comuna de La Cruz, la sensación que me queda a mí que Jorge estaba asustado. Y que Jorge, de una u otra manera, no quería... La presión que le decían, de acuerdo a lo que dice el Jorge... que Jorge no quería hacer la denuncia justamente porque esto le asustaba. O sea, pero él mismo lo decía. No le correspondía hacer la denuncia, sí, le correspondía la denuncia. Pero que ahí es donde voy a tu rol, Filomena. Y por eso voy a tu rol como alcaldesa. Y a lo mejor, y yo creo que tú eres una mujer que cuando le aciertas, estamos todos contigo y te decimos bien, Filomena. Pero también cuando te has equivocado, tú misma has dicho, pucha, me equivoqué. ¿No crees tú que te equivocaste en no hacer la denuncia? A ver, porque eres tú la máxima autoridad de la comuna. No, porque yo di la indicación que tenían que hacer lo que correspondía. Pero no hiciste el seguimiento, pero después no hiciste un seguimiento con él. Lo que pasa es que acá, lo que vuelvo a señalar, acá yo soy alcaldesa de toda una comuna, y acá ocurren situaciones, en un minuto ocurren distintas situaciones en distintos lugares. Y por eso que existe un código administrativo, las obligaciones y deberes que tienen los funcionarios, que tienen que, ante una detección de un hecho de estas características, tienen que hacer lo que corresponde. Y Filomena, por algo te quiero son hacer una pregunta directa. Por algo Filomena, conocen ¿tú has el recibido, Filomena, tú has recibido amenazas? ¿Has recibido amenazas? Yo he recibido amenazas. A ver, yo he recibido de todo, pues, Jorge. He recibido amenazas. Pero a lo mejor esas insultos, mismas amenazas te inhiben hoy día a poder hacer una denuncia. Porque no podemos entenderlo y nos cuesta, y la mirada, y quizás la mirada y la mirada desde afuera, Filomena, la mirada afuera, cuando uno te escucha, ¿cierto? Yo entiendo, porque conozco la idiosincrasia de La Cruz, ¿cierto? Y tú sabes muy bien, a veces nos encontramos, es cierto, en la iglesia, ¿cierto? En el culto con mi suegro, ahí en La Cruz nos conocemos, es un pueblo chico, pero la gente de afuera, la gente no entiende que la alcaldesa, viendo una plantación o unos maceteros de marihuana, no haga una denuncia. ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía de afuera que hoy día te están diciendo, mira tus redes, hoy día te están diciendo la narcoalcaldesa? Claro. ¿Cierto? Porque no hiciste una denuncia. ¿Cómo le explicamos, cierto, de por qué ese día, independiente, que tú conociste los detalles, no cumpliste con el rol que cualquier autoridad pública tiene que tener, que es denunciar un hecho cuando no cumple con la legalidad?
cómo era tener plantas de marihuana en una casa. O sea, acá, Jorge, en primer lugar, yo di la indicación a quienes evidenciaron el hecho, porque yo no evidencié el hecho, yo no estuve, a mí me mandaron las imágenes y todo el tema, yo fui, vuelvo a reiterar, yo fui en la noche anterior y acá hay 2 funcionarios que al detectar este tema y que son funcionarios en la unidad de riesgo y desastre, trabaja de hecho con el equipo de seguridad, por lo tanto, acá de mi parte nunca hubo un impedimento porque denunciaran, acá. Y jamás ha existido de mi parte el espíritu de que ningún hecho que constituya un delito yo he impedido que sea denunciado. Acá nosotros hemos tenido que ver un montón de situaciones. Ahí estábamos escuchando y viendo un extracto de la entrevista realizada esta mañana a la alcaldesa de la comuna de La Cruz, quien respondió los cuestionamientos de una conversación filtrada entre ella y un funcionario municipal. Vamos a cambiar de frente porque el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informó la disminución de un 18% en los homicidios a nivel nacional durante el año 2026, junto con la baja de un 20% en los robos con violencia, esto en la región metropolitana. La autoridad entregó la cifra durante un operativo de ocupamiento policial que se realizó en la estación de Las Mercedes en la línea 4 del metro. Pese a los resultados, descartó cualquier exitismo y afirmó que todavía queda un largo camino por avanzar en materia de seguridad. Arrau también abordó el ataque armado contra un bus de gendarmería durante un intento por liberar a internos de la cárcel de Puente Alto, calificando el hecho como la máxima o de máxima gravedad. En este contexto llamó a reforzar a la institución y aumentar también la inversión en tecnología para los recintos penitenciarios. En tanto, Metro informó que los delitos dentro de sus instalaciones han disminuido en un 25% durante este año. Además, aseguró que se triplicaron los decomisos de mercadería vinculada al comercio ilegal en dichas estaciones. Vamos a otro plano porque capturan a autor de amenazas de muerte contra alcaide de la ex penitenciaría de Santiago. El imputado, un venezolano de 24 años, dejó una corona de flores en el penal. Tras ser detenido y confesar el hecho, quedó en prisión preventiva por 60 días de investigación. Carabineros detuvo al presunto autor de las amenazas de muerte contra el alcaide de la ex penitenciaría de Santiago, quien el pasado 28 de julio dejó una corona de flores con un mensaje intimidatorio en el acceso al recinto penal. El imputado es un ciudadano venezolano de 24 años con antecedentes por delitos vinculados a drogas, receptación y cuasi delitos de lesiones graves. La investigación fue desarrollada por el OS9 de Carabineros, cuyos efectivos realizaron el análisis de registros audiovisuales, toma de declaraciones y otras diligencias especializadas que permitieron identificar el vehículo utilizado para cometer el ilícito. Durante una fiscalización efectuada este martes, el conductor del vehículo reconoció su participación en los hechos, antecedente que permitió solicitar una orden de detención al 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Tras su formalización, el imputado quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, mientras el tribunal fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación. Vamos a otra información, porque el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, informó que recibió los resultados de 2 nuevos exámenes de drogas realizados de manera particular, los que arrojaron resultado negativo. La ex autoridad aseguró que estos antecedentes respaldan su versión respecto de no consumir sustancias ilícitas. Hay más detalles en el siguiente informe. A través de sus redes sociales, el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, señaló que las pruebas fueron efectuadas en laboratorios de la clínica Indisa y Fast Test, cuyos resultados se suman a un examen previo realizado en la Universidad Católica. Según indicó, los 3 análisis de pelo tras su salida de cargo concluyeron que no presenta consumo de drogas, situación que a su juicio permite respaldar públicamente su defensa. El ex subsecretario sostuvo que su principal objetivo ha sido resguardar su nombre, reputación y honra, afirmando que los resultados conocidos hasta ahora son consistentes con lo que ha declarado desde el inicio de la controversia. Acabo de recibir 2 nuevos exámenes de pelo del laboratorio de la clínica Indisa y del laboratorio Fast Test que dan cuenta de que lo que siempre he dicho es verdad. Yo no consumo drogas. Esto, sumado al examen que me realicé en el laboratorio de la Universidad Católica,
me hacen estar hoy día muy tranquilo, porque mi objetivo siempre ha sido reivindicar mi nombre, mi reputación, mi honra, y hoy día las pruebas son muy contundentes en orden a que siempre he dicho la verdad y que yo no consumo drogas. La ex autoridad dejó el gobierno luego de que un examen de drogas realizado en el marco de los controles institucionales arrojara un resultado positivo, situación que derivó en su salida del cargo. Mientras, el laboratorio que efectuó ese análisis ha señalado que la muestra fue revisada en más de una oportunidad con igual resultado, Rodríguez aseguró que solicitó formalmente la realización de una contramuestra en un laboratorio independiente con estándares internacionales. Nos vamos a otra información porque detectives de la Briquim de La Calera incautaron 1,7 kilos de cocaína base, ketamina, 2 armas de fuego, un vehículo y 300.000 pesos tras allanar una casa donde se vendían drogas en la comuna de Hijuelas. 2 personas quedaron detenidas, así que revisemos el detalle de esta información. Detectives del equipo MT0 de la Brigada de Investigación Criminal de La Calera detuvieron a un hombre y una mujer por infracción a la Ley 20.000 tras desbaratar un punto de microtráfico que operaba en la comuna de Hijuelas. Investigación desarrollada junto al Ministerio Público permitió establecer que un domicilio era utilizado para la comercialización de drogas por una persona conocida con el alias de Lesni. Con esos antecedentes, la PDI obtuvo una orden judicial de entrada y registro, concretando el operativo que culminó con la detención de ambos imputados. Durante el allanamiento, los detectives incautaron 1,7 kilos de cocaína base, 18 gramos de ketamina, 2 pistolas, un vehículo, 300.000 pesos en efectivo y diversas especies vinculadas a la actividad ilícita. Los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de La Calera para su control de detención, instancia en la que el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos mientras continúa la investigación. El Tribunal Juicio Oral de lo Penal de Antofagasta condenó a un ciudadano colombiano a 10 años y un día de presidio por su participación en un homicidio calificado ocurrido en enero del año 2025. La investigación estableció, que colaboró en la ejecución del crimen y la fuga del autor de los disparos. Hay más detalles en el siguiente informe. De acuerdo con los antecedentes acreditados en el juicio, el condenado, un ciudadano colombiano, actuó en conjunto con otro sujeto para dar muerte a la víctima, esto en el contexto de un conflicto relacionado con el robo de vehículos. La investigación determinó que el imputado condujo el automóvil usado para seguir a la víctima por distintos sectores de la ciudad antes de concretar el ataque. Una vez que la víctima fue interceptada y baleada por el autor material del crimen, el condenado facilitó su ida a bordo del vehículo en el que ambos se desplazaban. El caso fue esclarecido gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la PDI y el equipo ECO, que reunieron evidencia a través de cámaras de seguridad, análisis telefónicos, declaraciones de testigos y diversos peritajes. Tras la sentencia, las diligencias continúan para capturar al autor material de los disparos, quien permanece prófugo, aunque ya se encuentra plenamente identificado por los investigadores. Estamos a través de puranoticia.cl en nuestro informe diario de Hora de Noticias. 4 personas quedaron en prisión preventiva tras ser formalizadas por el delito de secuestro extorsivo, esto en la comuna de Coihueco, en la región del Ñuble. La investigación estableció que la víctima permaneció retenida durante más de 2 semanas mientras era amenazada y obligada a realizar actividades vinculadas al tráfico de drogas. Hay más detalles en el siguiente informe. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, los imputados mantuvieron cautivo a un hombre proveniente de Santiago en un inmueble de la villa Valle Nevado entre mediados y fines de julio. Durante ese periodo, la víctima habría sido obligada a empaquetar y comercializar drogas bajo amenazas dirigidas tanto a él como a integrantes de su familia. La investigación también estableció que los imputados contactaron a familiares y cercanos del afectado para exigir dinero a cambio de su liberación, acompañando sus demandas con mensajes y amenazas. Las diligencias desarrolladas por la Brigada Antinarcóticos de la PDI permitieron identificar el lugar donde permanecía retenida la víctima y coordinar el procedimiento que culminó con el rescate del hombre y la detención de los involucrados. Tras la formalización, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva para los 4 imputados, considerando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima.
Vamos a otro tema porque el gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca ampliar al subsidio de la tasa de interés hipotecaria y también las garantías estatales para la compra de la primera vivienda. Esta iniciativa contempla más cupos, un mayor valor máximo de las propiedades beneficiadas y también una extensión de su vigencia. Tenemos más detalles en el siguiente informe. La propuesta incorpora 30.000 nuevos cupos para el beneficio, elevando el total disponible, además de ampliar el límite del valor de las viviendas que podrán acceder al mecanismo de apoyo estatal. Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que la medida va a permitir mantener condiciones más favorables para el acceso al crédito hipotecario, beneficiando especialmente a familias de clase media que buscan adquirir una vivienda nueva. Así lo dieron a conocer en el Congreso las autoridades tanto del Ministerio de Hacienda como el de Vivienda, que por su parte destacó que la iniciativa se complementará con otras herramientas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda propia y dinamizar el mercado inmobiliario. Esto va a significar que se prolonga esta rebaja en la tasa del crédito hipotecario de aproximadamente un punto porcentual desde 4% a 3%. Lo interesante es que esta iniciativa legal viene junto con la ley de reconstrucción que, como ustedes bien saben, exime del pago de IVA a las ventas de viviendas nuevas por un espacio de 12 meses. Y con esta medida lo que estamos haciendo es ampliando las posibilidades de acceso a la vivienda propia. Y además, en el segundo semestre se va a generar un combo entre este FOGAES y el subsidio del DS1 tramo 4.000, que es el nuevo tramo que va a permitir que las familias accedan a viviendas hasta 4.000 UF con un subsidio del Estado. El beneficio considera una rebaja en la tasa de interés de los créditos hipotecarios y una garantía estatal que respalda parte del financiamiento, facilitando el acceso a préstamos habitacionales. Según el Ejecutivo, la ampliación de este instrumento y su combinación con otras medidas de apoyo al sector buscan impulsar la compra de viviendas nuevas, fortalecer la inversión y contribuir a la reactivación económica del país. Estamos en hora de noticias a través de puranoticia.cl. Hacemos un último alto y ya estamos de vuelta con más informaciones. Espérenos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta y entramos en el último bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. La Contraloría Regional de Antofagasta detectó diversas irregularidades en procesos de contratación realizados por el Servicio de Salud de Antofagasta. Los hallazgos apuntan principalmente al uso de tratos directos, contratos de seguridad y también deficiencias en los mecanismos de control interno. Hay más antecedentes en el siguiente informe. Según el informe del organismo fiscalizador, durante los años 2023 y 2024 se efectuaron múltiples contrataciones mediante trato directo, sin que en varios casos existieran antecedentes suficientes para justificar el uso de esta modalidad excepcional. La investigación también observó contratos relacionados con servicios de seguridad, donde se cuestionó la falta de fundamento para la selección de proveedores y el cumplimiento de requisitos exigidos por la normativa vigente. Entre los antecedentes revisados, la Contraloría estableció que una empresa prestó servicios de vigilancia durante un extenso periodo sin contar con la autorización correspondiente para desarrollar actividades de seguridad privada. Asimismo, se detectaron deficiencias en la supervisión del personal encargado de estas labores y en la aplicación de sanciones que correspondían por incumplimientos contractuales. Junto con instruir medidas correctivas, la Contraloría ordenó al Servicio de Salud Antofagasta informar los avances en la regularización de las observaciones detectadas y continuar monitoreando el cumplimiento de las acciones comprometidas por el organismo. Senapred declaró alerta temprana preventiva para 8 comunas de la región de Los Ríos debido a los pronósticos de nevadas previstos para los próximos días. La medida busca reforzar la vigilancia y la coordinación de los organismos de emergencia ante posibles afectaciones. Hay más detalles. La decisión fue adoptada luego de los antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, que advierten la probabilidad de nevadas con riesgo para los desplazamientos en los sectores de las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Es por ello que se declaró alerta temprana preventiva para 8 comunas. La alerta rige para Lanco, Mafil, Los Lagos, Payaco, Río Bueno, Futrono, Panguipulli y Lago Ranco, donde se espera que las condiciones meteorológicas puedan generar complicaciones durante el fin de semana.
Desde Senapred explicaron que esta medida implica un reforzamiento de la vigilancia y el monitoreo permanente de las condiciones de riesgo, además de la coordinación preventiva entre los distintos organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres. Las autoridades señalaron que el objetivo es anticipar eventuales emergencias y disponer oportunamente de los recursos necesarios en caso de que las condiciones climáticas se intensifiquen. Finalmente, el organismo llamó a la población a adoptar medidas preventivas, entre ellas retirar acumulaciones de nieve en techumbres y mantener despejados los accesos a viviendas para evitar situaciones de riesgo. Vamos a cambiar de plano porque un hombre de 35 años es intensamente buscado por carabineros, acusado de rociar combustible y prender fuego a su expareja y también a su sobrina de la mujer. En este caso, el interior de un departamento que está ubicado en calle Santa Elena, esto en la comuna de Santiago. Según los antecedentes preliminares, el sujeto llegó durante la noche del martes con bidones de combustible, atacó a ambas víctimas y posteriormente incendió la vivienda. Las mujeres lograron escapar hacia el pasillo del edificio, en donde vecinos las auxiliaron y apagaron las llamas con agua. Tras el ataque, el acusado huyó descendiendo por los balcones desde el piso 17 hasta los primeros niveles del inmueble. El incendio destruyó completamente el interior del departamento y obligó a desplegar un operativo de emergencia en el edificio. La expareja del hombre permanece grave, aunque fuera de peligro vital, y con quemaduras de un 22% de su cuerpo. Su sobrina sufrió lesiones menos graves en las piernas. La Fiscalía Centro Norte encargó diligencias al OS9 de Carabineros y también a la BOCAR para ubicar al prófugo y esclarecer lo ocurrido. Una nueva crisis diplomática entre Argentina y Brasil, cientos de detenidos por los incendios forestales en Francia y una serie de reveses políticos que contemplan y complican al presidente Donald Trump marcan la agenda internacional de esta jornada. Vamos a revisar los principales antecedentes a continuación. Hola, ¿cómo están? Momento de revisar noticias del ámbito internacional. Lo hacemos a través de puranoticia.cl. Vamos a comenzar en Argentina, porque el presidente Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, a quien calificó de ladrón y corrupto, profundizando la tensión diplomática entre ambos países. Durante una entrevista, Milei aseguró que espera un cambio político en Brasil en las elecciones presidenciales de octubre y expresó nuevamente su respaldo a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El mandatario argentino sostuvo que sería positivo para Brasil dejar atrás al actual gobierno y usó expresiones especialmente duras contra los sectores de izquierda, reafirmando su cercanía ideológica con la candidatura opositora. Estas declaraciones se producen pocos días después de que Milei viajara a Sao Paulo para participar en una actividad de apoyo a Bolsonaro, una intervención que fue interpretada por el gobierno brasileño como una intromisión en su proceso electoral. La controversia llevó a la Cancillería de Brasil a convocar al embajador argentino, mientras el representante diplomático brasileño en Buenos Aires fue llamado a consultas. La relación entre ambos gobiernos está atravesando así uno de sus momentos quizás más complejos, pese a la importancia económica y comercial que tiene este vínculo entre Argentina y Brasil dentro del Mercosur. Y mientras aumenta la tensión política en Sudamérica, Francia continúa enfrentando una grave emergencia y es por los incendios forestales y una investigación que ya deja cientos de detenidos. Sí, porque las fuerzas de seguridad francesas han detenido a más de 400 personas y es por su presunta responsabilidad en incendios registrados desde el inicio de la temporada. Entre ellas hay más de un centenar que son menores de edad. El ministro del Interior explicó que las investigaciones abarcan siniestros provocados de manera intencional, pero también casos vinculados a imprudencias,
negligencias o conductas que facilitaron la propagación de las llamas. Francia ha registrado miles de incendios durante los últimos meses y mantiene desplegados importantes recursos humanos y aéreos para enfrentar los focos que continúan activos en distintas regiones. Uno de los casos más complejos se desarrolla en el departamento de Var, donde un incendio permanece activo desde hace más de 2 semanas y se ha transformado en uno de los más prolongados registrados en esa zona. Más de 1000 bomberos, aviones cisterna y helicópteros están trabajando para contener las llamas que ya han consumido extensas superficies de vegetación y han obligado a mantener medidas preventivas en localidades cercanas. Las autoridades también buscan determinar cuántos incendios se originaron por acción humana en medio de condiciones climáticas extremas que sin duda están facilitando su rápida propagación y dificultando el trabajo de los equipos de emergencia. Y desde Europa vamos a pasar a Estados Unidos, donde Donald Trump está enfrentando dificultades que ya no provienen solo de sus adversarios, sino también de algunos de sus aliados más cercanos. Donald Trump está atravesando esta serie de reveses políticos y judiciales que en definitiva exponen diferencias con figuras que históricamente han respaldado su administración. De hecho, uno de los conflictos surgió luego de que una fiscal federal cercana al mandatario decidiera retirar cargos por daños contra un ex deportista, al concluir que la evidencia apuntaba a una instalación defectuosa y no a un acto de vandalismo, contradiciendo así públicamente la versión que hasta el momento había defendido Donald Trump. En paralelo, el candidato escogido por el presidente para encabezar el Departamento de Justicia enfrentó resistencia dentro del propio Partido Republicano y debió entregar garantías para evitar el uso de fondos públicos en indemnizaciones vinculadas a procesos judiciales considerados políticos. Pero el principal problema continúa siendo la guerra con Irán. Trump insiste en que existen conversaciones para alcanzar una salida, mientras Irán, niega negociaciones directas y solo reconoce contactos con intermediarios. La falta de avances y la continuidad de las amenazas militares han aumentado el rechazo ciudadano al conflicto y están golpeando los niveles de aprobación del mandatario a pocos meses de las elecciones legislativas. Y aunque Trump cuestiona la validez de las encuestas, esos comicios van a ser una prueba decisiva para su liderazgo y también para la capacidad del Partido Republicano de mantener el control político durante la segunda mitad de su mandato. Con esta información vamos a dejar hasta aquí la revisión de noticias internacionales. Abordamos la crisis entre Argentina y Brasil, los incendios que siguen afectando a Francia y estos problemas internos que enfrenta Donald Trump, que van a continuar marcando una agenda internacional atravesada por tensiones políticas, emergencias climáticas y disputas de poder. Ahí teníamos la voz de Carmen Paz González en todo el resumen internacional de esta jornada. Vamos a otra información porque Contraloría pide explicaciones a la Municipalidad de La Cruz por caso de plantas de marihuana detectadas por funcionarios. El organismo fiscalizador dio 5 días hábiles a la Municipalidad de La Cruz para informar si funcionarios detectaron una plantación de cannabis, qué medidas adoptó el municipio y si se presentó una denuncia penal tras la polémica desatada por dicho hallazgo. La Contraloría Regional de Valparaíso inició una revisión sobre el caso que mantiene bajo escrutinio público a la Municipalidad de La Cruz y a su alcaldesa, Filomena Navia, tras ordenar a la Casa Edilicia Crucina que informe oficialmente si funcionarios detectaron una plantación de cannabis durante labores municipales y qué medidas adoptó frente a ese hallazgo, particularmente si se presentó una denuncia penal. Mediante un oficio, la entidad fiscalizadora señaló que tomó conocimiento de la situación a partir de diversos reportes de prensa y que los antecedentes podrían dar cuenta de eventuales irregularidades administrativas relacionadas con el cumplimiento del deber funcionario de denunciar hechos que pudieran revertir carácter de delito, obligación establecida en el artículo 58, letra K, de la Ley 18.883. La controversia surgió luego de que se revelara un reportaje basado en audios y fotografías obtenidas mediante un dron, en donde se expone a un funcionario municipal que detectó un cultivo de plantas de cannabis mientras realizaba un levantamiento de antiguos pozos de agua en el Cerro 28 de Marzo en la comuna de La Cruz, trabajo que formaba parte de un proyecto destinado a evaluar el abastecimiento hídrico del sector.
Según la publicación, tras el hallazgo, el funcionario informó la situación a la alcaldesa Filomena Navia, originándose una serie de conversaciones telefónicas y reuniones presenciales, cuyo contenido quedó registrado en audios posteriormente filtrados. A partir de esos antecedentes, se instaló el debate respecto de si correspondía o no efectuar una denuncia y quién tenía la obligación legal de hacerlo. En este contexto, la Contraloría solicitó al municipio que, en un plazo de 5 días hábiles, informe sobre la efectividad de la detención por parte de funcionarios municipales de una plantación de marihuana en un predio particular, además de detallar las acciones y medidas adoptadas sobre esa materia, en particular sobre la denuncia penal y la fecha en que esto habría acontecido si es que se realizó. Entramos en lo que es el deporte, específicamente en el tenis. Alejandro Tavilo ya tiene rival para su estreno en el Master 1000 de Montreal, en donde va a enfrentar este miércoles al polaco Hubert Hurkacz. El chileno, ubicado en el puesto 26 del ranking ATP, quedó libre en la primera ronda por su condición de cabeza de serie, mientras que Hurkacz avanzó tras vencer al norteamericano Marco Girón. El partido fue programado para el tercer turno de la cancha 9 y está previsto que comience a esta hora. Ambos tenistas se enfrentarán por primera vez en este circuito. En caso de avanzar, Tavilo se va a medir en tercera ronda con el ganador del duelo entre Daniil Medvedev y el neerlandés Botis van Stapel. Vamos al fútbol porque Universidad de Chile visitará este miércoles a Unión San Felipe, esto en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de La Calera, por el duelo pendiente de la última fecha del Grupo D de la Copa Chile. El cuadro azul lidera la zona con 10 puntos y necesita un triunfo o un empate para asegurar su clasificación a los octavos de final. Solo una derrota por 3 goles de diferencia los dejaría eliminados. Para este compromiso, Fernando Gago utilizará una formación alternativa y dejará fuera a varias de sus principales figuras, entre ellos Eduardo Vargas y Charles Aranguis. Unión San Felipe, en tanto, llega golpeado tras caer 5-1 ante Deportes Antofagasta en la primera B. El partido comenzará a las 18 horas. Y no podemos evitar la bociña manía que hay en Chile, porque Bociña compartió su primer mensaje en sus redes sociales luego de ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo-Colo. El arquero de 40 años firmó un contrato con el cuadro albo y realizó su primer entrenamiento, esto en el Estadio Monumental, y posteriormente fue presentado ante los medios. Dijo muy feliz de ser parte de esta gran familia y motivado por dar lo mejor de cada desafío, escribió el seleccionado de Cabo Verde en su cuenta de Instagram. El guardameta acompañó la publicación con imágenes de su primera práctica junto al plantel, tras varios días de incertidumbre por el retraso de su llegada. En tanto, al blanco y negro, lo que es la empresa tras Colo-Colo, preparó y está preparando para la jornada del día de hoy una bienvenida monumental. O sea, con más de 40.000 personas se va a llevar a efecto lo que es la presentación del hombre que viene de Cabo Verde, y en donde se va a entregar también lo que es toda la bienvenida a este hombre que fue figura en el Mundial recientemente terminado y que va a ser parte también de la primera convocatoria de público en el Estadio Monumental, con se prevé cerca de 40.000 personas en el Estadio Colo-Colino. Información, por supuesto, que estamos entregando a esta hora y que además se le da la bienvenida a este nuevo refuerzo, a este nuevo fichaje que ha también revolucionado las redes sociales a nivel mundial y que hoy va a ser presentado en sociedad en el Estadio Monumental de Pedreros en Santiago. Bien, y a esta hora nos corresponde revisar nuestra portada de www.puranoticia.cl y que en su titular principal señala: proyecto de alcantarillado asume histórica demanda de La Greda y Ventanas. Alcalde de Puchuncaví apunta a dignidad de vecinos.
Tras 6 décadas sin red sanitaria básica, la comuna inicia el diseño del histórico proyecto. El jefe comunal Marcos Morales busca financiamiento transversal y del sector privado para una obra que va a beneficiar a más de 15.000 vecinos. También viene en nuestra página web www.puranoticia.cl información que ha sido el boom de esta jornada, la gran teleserie de la marihuana hallada en La Cruz, reconstrucción completa del caso que tiene en la mira a la alcaldesa Filomena Navia. En otras informaciones, alcaldesa de Quilpué pide reabrir catastro de la ficha básica de emergencia para que afectados por temporales accedan a ayudas estatales. Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba proyecto que reforma el sistema de admisión escolar. En otras informaciones, no más notas. El proyecto que complementa el sistema de evaluación de educación básica será debatido en comisión mixta. Ministro Arrau destaca baja de un 18% en homicidios a nivel nacional durante el presente año 2026. Ángela Vivanco declara por primera vez en caso muñeca rusa. Estoy tranquila, dijo. Vamos a lo último que ha llegado a nuestro portal o página web www.puranoticia.cl. En el plano nacional, presidente Kast celebra desde Viña del Mar la aprobación de la mega reforma. Hay un antes y un después. En la región, el proyecto de alcantarillado asume histórica demanda de la greda y ventanas. Alcalde de Puchuncaví apunta a dignidad de los vecinos. En el plano nacional, no más notas. El proyecto que contempla el sistema de evaluación en la educación básica será debatido en la comisión mixta. También en nuestra región, Contraloría pide explicaciones a la Municipalidad de La Cruz por el caso de plantas de marihuana detectadas por funcionario. En el deporte, Martín Palermo es el nuevo director técnico de Platense y dirigirá a la llave ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. Y en el plano internacional, al menos una persona murió y otras 12 resultaron heridas tras ataque israelí en el sur del Líbano. Vamos a revisar a continuación, antes de finalizar nuestra jornada informativa, los titulares de esta jornada. Emiten aviso especial por mal tiempo para el borde costero desde Valparaíso al Maule. Paso Los Libertadores cumple 22 días cerrados por acumulación de nieve y hace el segundo cierre más prolongado en su historia. Alcaldesa de Quilpué pide reabrir catastro de ficha básica de emergencia para que afectados por temporales accedan a ayudas estatales. Ángela Vivanco declara por primera vez en el caso muñeca rusa. Estoy tranquila, dijo. Camioneros del Bío Bío rechazan freno a proyectos viales y evalúan movilizaciones. Sistema de admisión escolar 2027. Postulación estará abierta hasta el 27 de agosto próximo. Suspenden clases e inician sumario sanitario por gran incendio químico en Quilicura. Quintero inicia recuperación del borde costero tras daños provocados por el temporal. Estas y otras informaciones estuvimos revisando en la presente edición de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a ti te gusta. Que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias.